Iniciar. Hola a todos, ¿cómo estamos? Hoy día vamos a hacer el problema 2 de la PAJMO, es un problema de combinatoria, de tableros, particular, muy interesante. Y bueno, vamos a ver. El problema en cuestión nos dice lo siguiente. Se quiere cubrir un tablero de M por N con estas figuras. Bueno, van a ser figuras formadas por diagonales, ¿no? Diagonales de dos términos o de tres términos o cuatro y así, ¿no? Entonces queremos cubrir el tablero con estas diagonales. Y pues este se puede colocar así o se puede colocar así, ¿vale? Queremos cubrir un tablero de M por N con este tipo de diagonales. La pregunta es, ¿para qué valores de M y N se puede hacer? Bueno, primero vamos a ver que M y N par se puede hacer. ¿Por qué? Si el tablero tiene par, coma par, casillas, se puede. Eso es muy fácil de ver, porque simplemente coges cada tablerito, su tablero de 2 por 2 y este lo puedes completar con dos piezas, que son estas dos piezas, ¿no? O sea, son esta pieza y esta pieza. Entonces, si cada subtablerito de 2 por 2 lo puedes hacer, entonces, y el tablero de par por par es simplemente una unión disjunta de esos tableritos de 2 por 2, entonces se puede. Ahora vamos a ver que impar, impar no se puede. Ahora veamos que, bueno, no solo no se puede impar, impar, par, impar tampoco se puede. Veamos que si el tablero tiene A, B, si el tablero tiene A, B y uno de ellos es impar y A o B es impar, no se puede. Ya. Para esto, por ejemplo, analicemos qué pasa cuando el tablero tiene 5, por decir. 5 casillas en alguna de sus, ¿no? Puede ser 5 filas o 5 columnas. Digamos 5 filas. Entonces, si el tablero tiene 5 filas, ¿verdad? Si tuviese solo una fila o una columna, obviamente no se puede, ¿no? Entonces, ya ahí está. Entonces vamos a considerar que A y B son mayores o iguales que 3, ¿no? Porque con uno es fácil. Si A o B es uno es trivial, ¿no? Acá. Si A o B es igual a uno es trivial. Entonces consideramos que son mayores o iguales que 2. Ya, entonces como es mayores o iguales que 2, acá hay 5 y acá hay más que 2. Entonces, fíjense que esta casilla debe estar cubierta por una ficha. Y las únicas fichas que pueden cubrir esta casilla son fichas que van en ese sentido. Entonces, acá sí o sí va a haber una ficha. Puede cubrir estas dos o puede cubrir más, pero sí o sí va a haber una ficha ahí. Ahora, esta de acá también tiene que ser cubierta por otra ficha. Pero obviamente, como esta de arriba ya está cubierta, no puede ser cubierta por una ficha que va en este sentido. Miren, fíjense que las fichas solo van en estos dos sentidos. Entonces, sí o sí, acá esta va a estar cubierta por una ficha que va en este sentido. Puede cubrir estos dos o más. ¿Sí? Recuerda que siempre la ficha cubre dos o más. Pero ahora, fíjate que esta casilla de acá, que vamos a pintar de rojo, va a tener un problema, porque no se va a poder cubrir por ninguna, ya que abajo no hay nada y para arriba está este. Entonces esta casilla no se puede cubrir. Entonces, si hay A o B impar, no se va a poder cubrir siguiendo este razonamiento. ¿Por qué? Porque en general, nosotros vamos a tener que si uno es impar, digamos, acá hay un número impar de casillas,
Como hay más que dos en el otro, entonces lo vamos a hacer así. Y acá va a ser así. Entonces fíjate que este va a ser negro, digamos, por acá negro, negro. eh, Acá va a ser negro, negro. Como este es impar, va a acabar en negro. Entonces, este va a tener que ser cubierto por una, este va a tener que ser cubierto por otra distinta, este va a tener que ser cubierto por otra distinta, y este va a quedar sin ser cubierto. ¿Ok? Sí o sí. ¿Ya? Eh, entonces, si A o B es impar, no se puede. Por lo tanto, los únicos que se pueden son par, par. Y esa es la parte A, ¿no? La parte primera. Ahora vamos por la segunda parte. Esta es la parte A. Que era la parte más sencilla, ¿no? La parte B nos piden el mínimo. O sea, si tenemos par par, nos piden el mínimo. Digamos que tenemos 2A, 2B. Entonces nos piden el mínimo número de fichas que lo puede cubrir. Ya. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que analizar nuestro tablero completo ahora sí. En el otro caso solo era ver cuándo era impar, ahora tenemos que analizar el tablero completo. Y como es par par, nosotros pues ya, vamos a considerar que 2A es menor o igual que 2B. Entonces acá va a haber 2A y acá va a haber 2B. Entonces se van a dividir en cuadraditos de 4, ¿no? ¿Por qué? Porque es par, pues. Se van a dividir en cuadraditos de 4. ¿Cuántos? No sé, pero se van a dividir en cuadraditos de 4. Ya está. Y acá arriba también se pueden dividir en cuadraditos de 4. Par. Eh, ¿Cuántos? Tampoco sabemos. Y acá también, ¿no? Cuadraditos de 4. Vamos a hacer esta pequeña división. Ya. Como son cuadraditos de 4, vamos a subdividirlos. Y vamos a subdividir este de acá. Más o menos así. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, eh, esta de acá va a tener que ser cubierta por una ficha de acá. Y vamos a considerar simplemente una ficha que va por ahí, ¿ya? Y consideremos, o sea, vamos a ver que sí o sí debe haber una ficha ahí. Repitiendo el proceso, esta de acá tiene que ser, recuerden que solo las fichas son así, ¿no? Este sí o sí tiene que estar cubierto por una ficha así, porque no puede ser la ficha que va para el otro lado. Y este también. Y acá también. Y acá también. Entonces, ahí necesitamos por lo menos B fichas. Ahora, haciendo lo mismo para este lado, este va a tener que ser cubierto por una ficha así, por una ficha así, por una ficha así, por una ficha así, por una ficha así. Entonces acá tenemos dos B fichas. Sí o sí tienen que haber fichas distintas ahí abajo, sí o sí, que cubren eso. Recuerden que cada ficha cubre por lo menos dos. Entonces ahí tenemos esas fichas, por lo menos. Yo tengo ahí dos fichas por lo menos. Ahora, esta ficha de acá tiene que ser cubierta, esta casilla tiene que ser cubierta por una ficha. Y la única posibilidad es una ficha así. Acá también. Y acá también. Acá vamos a poner como si fuesen puntos suspensivos, ¿vale? Vamos a poner como si fuesen puntos suspensivos. O sea que hay más fichas.
Entonces, pero fíjate, ¿cuántas de estas fichas hay? Si acá en total hay dos A filas, entonces en total hay A flechas para arriba, pero ya contamos una. Entonces acá va a haber A menos una. Y acá similarmente, ¿no? Tenemos una ficha para acá, esta sí o sí va a tener que ser cubierta por una así, por una así, y acá por una así. Entonces acá también tenemos A menos un fichas. Entonces, por lo menos necesitamos 2B más 2A menos 2 fichas. Ese es lo mínimo que necesitamos, ¿vale? Lo mínimo que necesitamos. Ahora, alguien dirá, ¿pero por qué esta de acá, esta de acá quizás puede ser cubierta por otra? No, vamos a ver por qué no puede ser cubierta por otra. Porque fíjate, nosotros pintamos de verde, como el tablero de ajedrez. Esta de acá es verde y verde. Y el amarillo no puede cubrir verdes. Los amarillos solo cubren blancos, ¿no? A ver, para explicar mejor esto, por si no se entiende del todo, vamos a pintarlo con el tablero de ajedrez. Creo que es muy útil, ¿no? Para ver que sí se necesita eso como mínimo. Ya vamos a pintarlo con el tablero de ajedrez. Vamos a pintarlo con amarillo. Ya, entonces, como el tablero de ajedrez se pinta así, ¿no? Ya, y la flecha vamos a pintarla con rojo. Entonces, fíjate que esta de acá, los casilleros amarillos van a tener que ser cubiertos por flechas rojas sí o sí. ¿Por qué? Porque las flechas que vamos a poner ahora moradas no cubren ninguna de las casillas negras o amarillas. Por lo tanto, sí o sí acá necesitamos otra, porque ninguna flecha roja va a cubrir estas dos, acá otra y acá otra, ¿no? Y fíjense que, como estas son blancas también, son blancas, sí o sí van a ser cubiertas por una flecha morada, una flecha moradita ahí. ¿Por qué? Porque las moradas no lo van a cubrir, ¿no? Entonces ahora sí, se necesita solo, sí o sí se necesita 2A más 2B menos 2, ¿no? Eso por si quedaba dudas, ¿no? De por qué se necesitan esas. Eh, ahora, ahora, no sé si se entendió bien esto. eh, voy a volverlo a explicar, ¿ya? Porque no sé si quedó claro la parte B. Voy a volverlo a explicar de todas maneras. Volverlo a explicar. Ya, como este es par par, se va a dividir en subcuadraditos de 4 por 4. Se puede, ¿no? Porque es par par. Si pintamos, vamos a pintar con un color que no sea tan... Vamos a pintar con blanco. Si pintamos de blanco, como el tablero de ajedrez, fíjate que acá va a ser así. Va a ser así. Entonces vamos a pintar esto como el tablero de ajedrez. Eso se puede hacer porque es par. Ya, entonces, ¿yo qué digo? Ok, me doy cuenta que estos dos sí o sí van a estar cubiertos por una ficha. Entonces acá va a haber una ficha, sí o sí. Este de acá tiene que estar cubierto por una ficha y la única posibilidad es una ficha que vaya en este sentido. Siguiendo este proceso, acá va a tener una ficha que va en este sentido y una ficha que va en este sentido. Para arriba lo mismo, ¿no? Esta de acá va a tener que estar cubierta por una ficha que vaya para arriba. Entonces ponemos la ficha que va para arriba. Y este de acá, igual, ¿no? Siguiendo el proceso. Ok. Entonces ahí ya tenemos cierta cantidad de fichas. Ahora alguien preguntará, ¿y por qué no hace lo mismo acá? Porque esta roja puede cubrir estas dos, pero ninguna roja va a cubrir esta de acá.
¿vale? O sea, estas negras de acá pueden ser cubiertas por rojas, pero estas dos negras necesitan una ficha roja extra, que es una ficha ascendente, digo. Muy bien. Ahora, vamos a poner de amarillo. Acá necesitamos algo que lo cubra, sí o sí. Entonces, la única es una ficha de esta forma. Acá, una ficha de esta forma. Acá, una ficha de esta forma, siguiendo el proceso. Y acá, una ficha de esta forma. Muy bien. Por ejemplo, y alguien dirá, ¿y por qué no cubres esta de acá? Porque esta misma podría cubrir estas dos. ¿Entiendes? Entonces, como mínimo necesitamos esa. Ahora, esta de acá no va a ser cubierta por ninguna María. Entonces acá necesitamos otra. Y acá necesitamos otra. Y ahora sí, ¿no? ¿Cuántas se necesitaron acá abajo? Si recuerdan que A era menor o igual que B, creo, ¿no? Entonces acá hay dos B fichas, ¿sí? Acá hay dos B fichas, ¿no? Porque hay dos cuadraditos, dos B cuadraditos y en cada dos cuadraditos hay dos fichas. Pero por este lado, como todo arriba es 2A, ¿cuántas fichas rojas necesitamos? Acá hay A menos uno fichas rojas. Y acá también A menos uno fichas amarillas. Entonces, como mínimo, se necesitan 2A más 2B menos 2 fichas. Como mínimo. Por lo menos hay eso. Ahora vamos a ver que con eso podemos cubrir todo, el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Agarramos estas fichas que ya tenemos puestas y vamos a considerar las mayores posibles. ¿Qué quiere decir? Vamos a considerar de esta flecha roja la mayor posible, o sea, toda hasta la diagonal arriba. Notemos que estas fichas van a estar cubriendo todas las diagonales negras. Todas las diagonales negras van a ser cubiertas por estas fichas. Y las diagonales blancas, todas van a estar cubiertas por las fichas amarillas. Entonces, si hemos cubierto todas las diagonales, hemos cubierto entonces todas las fichas negras, y hemos cubierto todas las fichas blancas, por lo tanto, todo el tablero se cubre con esto, ¿sí? Entonces, estas fichas van a cubrir todo el tablero. Para visualizarlo mejor, vamos a dar un ejemplo simple. A ver, el de 4 por 6, pues. Vamos a ver el ejemplo simple de 4. Ejemplo simple de 4 por 6. Bueno, empezamos. Este de acá tiene que estar cubierto por una ficha, entonces vamos a considerar esta ficha. Este de acá tiene que estar cubierto por otra ficha, consideramos esta ficha. Este por otra ficha, ya está. Ahora este de arriba por otra ficha. Hemos cubierto ya todas las, si estos son los blancos, hemos cubierto todos los blancos. ¿Con cuántas fichas? Con 4 fichas. 4 fichas para arriba. Entonces acá tenemos 4 por 6. Entonces 4 rojas, 4 fichas para arriba. 4 fichas para arriba. Y hacemos lo mismo con lo de acá. Cubrimos todas las diagonales lo más largo que se pueda. Y acá tenemos 4 fichas para allá. Entonces, 8 fichas nos han bastado para rellenar el 4 por 6. Y note que 4 más 6 menos 2 es 8. Y este es el ejemplo, ¿no? Bueno, muy sencillo el problema. Interesante. Quizás encontrar el ejemplo, el mínimo era lo que más costaba, ¿no? Que llevaba más tiempo para pensarlo. Pero un bonito problema de tableros, la paz como problema número 2. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente problema. Chao, chao.